Todo comenzó con un error. O tal vez no. El sonido del altavoz perforó la atmósfera del aeropuerto. Una voz monótona, distante, anunciando la cancelación de mi vuelo. Un detalle insignificante para el mundo, pero un cambio irrevocable en mi destino. Me quedé allí, con la notificación brillando en la pantalla de mi teléfono. Sin plan, sin rumbo, suspendida en una realidad que no había previsto. El aire del aeropuerto olía a café viejo y a despedidas. Personas cruzaban frente a mí, sombras en movimiento, figuras sin nombre que seguían sus propios caminos. Y, sin embargo, yo me sentía atrapada en un espacio sin forma, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. No podía evitarlo. Esa sensación, como si algo me estuviera observando. No alguien. Algo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. Y entonces lo vi. No sé si fue casualidad o si mi cuerpo lo sintió antes que mi mente. Un hombre, de pie, unos metros más allá. Alto. Inmóvil. Ajeno al caos del aeropuerto. Me estaba mirando. No de la forma en que alguien observa por accidente. Él me veía. Y en su mirada, algo se quebró dentro de mí. Fue un instante, un segundo contenido en el filo de algo inminente. Un recuerdo imposible. Un déjà vu sofocante. Algo que no podía haber sucedido, pero que de alguna forma yo ya había vivido. Mi respiración se aceleró. Aparté la mirada. Corre. Vete. No mires atrás. Mis pasos resonaron sobre el suelo de mármol mientras salía del aeropuerto. No volví a girarme. Pero lo supe. Supe que él estaba justo detrás de mí. Esperando. Observando. Como si esta historia ya hubiera sido escrita mucho antes de que yo llegara aquí. La lluvia comenzaba a caer cuando salí del aeropuerto. Gotas finas, heladas, resbalando por mi piel, como pequeños destellos de algo que no terminaba de existir. El mundo se sentía irreal. Como si el aire fuera más denso, como si la noche se hubiese plegado en un rincón del tiempo donde todo era posible. Esperé un taxi sin pensar. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente aún seguía en aquel instante dentro del aeropuerto. En él. En su mirada. En esa sensación de que algo antiguo, algo que no podía nombrar, había despertado en lo más profundo de mi ser. Subí al auto. Respiré. El vehículo avanzó, deslizándose sobre la carretera mojada. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como susurros de otro mundo. El silencio dentro del taxi era casi sofocante. Hasta que lo vi otra vez. No podía ser. Pero era. Al detenerse en un semáforo, giré la cabeza y ahí estaba él. Caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin apuro, como si la tormenta no lo tocara. Mi pecho se encogió. No fue miedo, fue reconocimiento, porque yo no conocía a ese hombre, pero mi alma sí. Cerré los ojos, conté hasta 3. Tal vez lo estaba imaginando. Cuando volví a mirar, la calle estaba vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. No volví a mirar por la ventana. El hotel tenía un ambiente cálido, con luces suaves y el murmullo lejano de una canción de jazz flotando en el aire. Una burbuja de calma en una noche que no debía estar sucediendo. Me acerqué a la recepción, pedí una habitación. Pero entonces, sentí su presencia. Antes de verlo, antes de escuchar su voz, mi cuerpo ya sabía que él estaba ahí. El recepcionista le entregaba una llave de habitación. Su voz grave y pausada cortó el aire. Solo por una noche. Un latido seco, profundo, en mi pecho. No giré la cabeza. No podía. Pero sentí cuando él lo hizo. Cuando su mirada se posó en mí. Cuando el hilo invisible entre nosotros se tensó hasta hacerme contener el aliento. Parece que estamos destinados a encontrarnos, dijo, con una sonrisa apenas perceptible. Mi garganta se cerró. No tenía respuesta. No aún.
Pero una certeza se abrió paso en mi mente. Nada de esto era casualidad. No respondí. No podía. Las palabras se disolvían en mi lengua, atrapadas entre el desconcierto y la certeza. Él estaba allí. Otra vez. No en el aeropuerto. No en la calle. Aquí. A metros de mí. En el mismo hotel. Pidiendo una habitación. La pregunta se formó en mi mente como un eco lejano. ¿Me está siguiendo? ¿O esto es algo más? Una parte de mí, la parte lógica, la parte que aún intentaba aferrarse a una realidad tangible, buscó una explicación. El mismo vuelo cancelado. El mismo destino. La misma necesidad de un hotel cercano. Pero no era solo eso. Era su mirada. Era la sensación en mi piel, esa corriente imperceptible que recorría mi espalda cada vez que nuestros ojos se encontraban. Era la forma en que mi cuerpo lo reconocía antes de que mi mente pudiera procesarlo. «Buenas noches», dijo él, con voz baja, sosteniendo la llave de su habitación entre los dedos. Una simple cortesía. Un saludo sin importancia. Pero la electricidad que dejó en el aire lo transformó en algo más. Asentí sin responder, con el pulso acelerado. Me giré rápidamente y caminé hacia el elevador. No miré atrás. No quería ver si me seguía. O tal vez si quería. Tal vez lo estaba deseando. Las puertas del elevador se cerraron con lentitud. Mi reflejo en el metal pulido me devolvió una mirada que no reconocía. Ojos abiertos de más. Respiración contenida. Mi piel ardía. No por miedo. Algo dentro de mí se retorcía con una intensidad inquietante. No era terror. No era incomodidad. Era una anticipación silenciosa, algo que vivía en la frontera entre el peligro y el deseo. El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron. Salí al pasillo alfombrado, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte en la quietud del hotel. Mi habitación estaba cerca. La llave tembló apenas en mi mano cuando la deslicé en la cerradura. Y entonces, antes de entrar, lo sentí otra vez. No tuve que girarme. No tuve que verlo. Él estaba ahí. No había pasos. No había un sonido que anunciara su presencia. Pero el aire cambió. Lo supe. Lo supe antes de escuchar su voz, antes de sentir su aliento acercándose a mi oído. Parece que nuestras habitaciones también están cerca. Su tono era casual. Ligero. Pero la intención oculta en sus palabras me quemó la piel. Cerré los ojos por un instante. Sabía lo que estaba a punto de suceder. O quizá, lo que siempre había estado destinado a suceder. El pasillo se volvió más estrecho. El aire más denso. Mis dedos seguían aferrados a la llave de la habitación, pero ya no intentaban abrir la puerta. Mi cuerpo no se movía, porque él estaba ahí, demasiado cerca. No me tocaba. No decía nada más. Solo esperaba. Podía escuchar su respiración, pausada, controlada. Podía sentir la electricidad en el aire, vibrando entre nosotros. Y entonces, él dio un paso más. Apenas un movimiento. Apenas un roce de su presencia contra la mía. Pero mi piel se incendió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis labios se entreabrieron en un suspiro inaudible. Era peligroso. No él. Yo. Porque mi mente sabía que debía retroceder, entrar en mi habitación, cerrar la puerta y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero mi cuerpo hacía tiempo que había decidido otra cosa. Me giré. Y cuando lo hice, él ya lo sabía. Lo vi en su mirada. Oscura. Intensa. Consciente. Como si me estuviera esperando desde mucho antes de esta noche. Esto no es normal, murmuré, con la voz apenas un hilo de sonido. Una última advertencia. Para él. Para mí. Para el destino que nos estaba empujando a este momento. Su sonrisa fue apenas perceptible, no arrogante, no victoriosa,
sino de alguien que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. No, respondió. Pero eso no significa que esté mal. Un latido fuerte en mi pecho. Mi última oportunidad de detener esto. Mi última oportunidad de seguir pretendiendo que todo era solo casualidad. Y entonces, él alzó una mano. No me tocó. No aún. Pero sus dedos rozaron el aire que nos separaba, a solo centímetros de mi piel. Un movimiento tan leve, pero suficiente. Porque el vacío entre nosotros se rompió. Porque mi respiración se mezcló con la suya. Porque en el momento en que sus labios rozaron los míos, el tiempo dejó de existir. Y ya no hubo vuelta atrás. Su boca atrapó la mía con la certeza de quien ya sabe el final de la historia. No hubo dudas. No hubo titubeos. El tiempo dejó de existir en el instante en que nos fundimos en ese beso. Un choque de pieles, de alientos, de destinos que, de alguna manera, siempre habían estado destinados a encontrarse. Su mano se deslizó hasta mi cintura, atrapándome en un vaivén de calor y deseo contenido demasiado tiempo. No éramos extraños. No ahora. No cuando mi cuerpo ya reconocía el suyo. La puerta de mi habitación se cerró con un sonido sordo. No supe quién dio el primer paso, quién guió a quién, pero de pronto estábamos dentro. Sus labios recorrieron mi cuello, mis hombros. Cada beso un incendio. La ropa desapareció en un juego de caricias que lo decían todo sin pronunciar palabra. Mi piel ardía. Los susurros, los gemidos entrecortados, las manos buscando cada rincón, cada espacio donde el deseo había quedado dormido. No era una noche común. Era un desvío en la historia de nuestras vidas. Era una noche que no debía existir, pero que lo significaba todo. El amanecer llegó con la tibieza de la luz filtrándose por las cortinas. Su brazo rodeaba mi cintura. Todavía estaba allí. Mi respiración era lenta, pausada, tratando de entender el peso de la realidad que volvía a instalarse entre nosotros. Intenté no moverme. Quise quedarme en ese instante un poco más. Pero entonces, el teléfono vibró. Un sonido sutil, pero bastó para traer de vuelta el mundo real. Deslicé la mano por la mesa de noche y tomé el celular. Notificación de la aerolínea. Su vuelo ha sido reprogramado. Nuevo horario, 12:45 del mediodía. El peso de esas palabras se hundió en mi pecho. Era hora de irme. Sentí un nudo en la garganta. Porque no quería. Porque, de alguna forma inexplicable, sentía que debía quedarme. Me giré lentamente. Él me miraba. No estaba dormido. Había despertado antes que yo. Estaba ahí, observándome, como si ya supiera lo que había pasado, como si también supiera lo que venía después. Y entonces, en su voz baja y rasposa por la noche que habíamos compartido, lo dijo: ¿te quedarás? No hubo sonrisa en su expresión. No hubo presión. Solo una pregunta. Una oportunidad. Una invitación a cambiar el destino una vez más. Mi dedo tembló sobre la pantalla del teléfono. Mi vuelo estaba listo. Mi camino también. Pero mi corazón aún no había tomado una decisión. ¿Fin o un nuevo comienzo?